Queridos hermanos, la historia de la Iglesia nos demuestra, nos enseña que cada vez que Dios, el Espíritu Santo, ha suscitado la vida de los santos, siempre trae un mensaje particular de Dios. Y ese mensaje que cada uno de los santos trae al mundo por providencia de Dios es siempre lo que en el mundo está faltando. Por ejemplo, en el siglo XII, en la Edad Media, cuando la Iglesia y el mundo ponían la confianza en las riquezas materiales, Dios suscitó a San Francisco para traernos el valor de la pobreza. Y así, en cada momento de la historia, el Señor nos va enseñando a través de la vida de los santos qué es lo que nos está haciendo falta en el mundo. Santa Teresita, hoy es su día. En el mundo está haciendo falta la confianza en Dios. Cuando Dios suscitó la persona, la vocación de Santa Teresita, en estos días que hemos celebrado el Triduo, hemos hablado de su historia, hemos hablado de muchas características, de enseñanzas que nos deja la vida de esta santita, patrona de esta comunidad y de estos barrios, patrona universal de las misiones, ¿no? Y de los misioneros. Y entonces, una de las grandes enseñanzas, uno de los grandes regalos que Santa Teresita nos trae es la confianza en Dios. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a plantearnos los dos extremos contrarios a la confianza, ¿cuáles serían? Y cuando el mundo tiene demasiada confianza en sí mismo, o cuando el mundo no tiene nada de confianza y vive sujeto o preso de los miedos, de los desánimos, de la parálisis, se decide no hacer nada por tener miedo, o por el contrario, la autosuficiencia del ser humano que dice: yo tengo tanta confianza en el ser humano que no necesito de Dios. No necesito de Dios. Esos son los dos extremos que forman parte del pecado, que forman parte de los engaños del enemigo. Y por eso Santa Teresita nos propone otro caminito, distinto de estos dos grandes caminos que aparentemente muchas veces pueden ser como las excusas o los síntomas. Si el mundo deja de lado a Dios, va a caer en estos dos extremos, o una excesiva confianza en sí mismo y autosuficiencia, o una falta total de confianza en la humanidad y vivir presos, cautivos del temor, de la tristeza, de la angustia. En cambio, dice Santa Teresita en su camino, en su testimonio, en su vida, la confianza en Dios será la que nos acerque al amor de Dios. Y por lo tanto vamos a tener confianza en nosotros mismos, la justa y necesaria, y vamos a poder vencer de los miedos y de la tristeza. Eso es lo que nos regala Santa Teresita en su testimonio. Un testimonio de confianza en Dios que las hermanas carmelitas que acompañaban a ella en su tiempo, lo sabemos por las cartas que ella escribía, por los escritos. Muchas le decía la hermana Celina, una de sus hermanas de sangre: yo nunca voy a poder tener la confianza que vos tenés en Dios. La hermana Celina le decía: así como hay personas que
que están poseídas por el demonio o por el enemigo, tu alma está totalmente poseída por el amor de Jesús. Es imposible alcanzarte. Después Santa Teresita respondía diciendo cómo lo vivía ella. Y entonces le decía, vos también podés vivir la misma confianza en Jesús que yo tengo. Yo cuando miro, dice Santa Teresita, la vida de los santos, los comparo a una inmensa montaña altísima, difícil de subir, y yo soy como un granito de arena que todos los que van pasando por el camino lo pisan. Esa es la conciencia de pequeñez, de humildad que Santa Teresita tenía. Entonces, ante esta propuesta que ella nos regala a través de la Iglesia y a través de su testimonio, decía Santa Teresita, yo estoy segura de que aunque tuviera sobre mi conciencia todos los pecados que puedan cometerse, iría corriendo con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, porque sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve hacia él. Dios, en su misericordia providente, ha preservado a mi alma del pecado mortal, pero no es eso lo que me eleva hacia Él por la confianza y el amor. Si yo hubiera cometido todos los crímenes posibles, tendría siempre la misma confianza. Siento que toda esta multitud de ofensas sería como una gotita de agua echada en un brasero ardiendo. No sería nada ante la misericordia y el amor de Dios. Esa era la confianza infinita que ella tenía en el amor de Jesús. Se sentía muy limitada, se sentía por momentos pecadora, pero gracias a Dios por esa pequeñez. Y ella decía, con sus palabras, ¿no?, con su manera de expresarlo, que para que nuestro corazón se pueda llenar del amor y de la misericordia de Dios, tenemos que vaciarlo. Tenemos que sacarle todas aquellas cosas humanas en las que nosotros ponemos la seguridad, en las que nosotros ponemos la confianza. Porque en las cosas del mundo, propios talentos, o en nuestra propia suerte, o en nuestras propias condiciones, o en nuestra propia experiencia, y solamente ponemos la confianza en las cosas de este mundo, o en los bienes económicos, o en lo que sea, cuando eso me falta, nos venimos abajo. El mundo se nos derrumba. ¿Por qué? Porque ponemos la confianza en las cosas en nosotros mismos. Ponemos la mirada, concentramos todo nuestro ser y nuestra mirada en las cosas de este mundo. Y lo que Teresita nos propone es poner la mirada y la confianza en Dios. Es una audacia temible, dicen algunos, porque es muy difícil, pero al mismo tiempo es lo más simple que pueda existir, confiar en Dios. Es la apertura de corazón de los simples. En una oportunidad, Santa Teresita ponía el ejemplo de un moribundo, que lamentablemente estamos sufriendo mucho en este tiempo. El dolor de la enfermedad, en medio de una pandemia y de tantas otras enfermedades. Un moribundo no tiene absolutamente de dónde agarrarse. Únicamente depende de la confianza en Dios. Entonces nosotros, decía Santa Teresita, en nuestra vida cotidiana tendríamos que vivir así, dependiendo absolutamente del amor de Dios. Y nosotros podemos comprobar, la prueba está
en que la confianza en Dios que nos propone Santa Teresita no significa que nosotros no tenemos que hacer nada y le dejamos todo a Dios. ¿No es cierto? Sería como una pasividad, o sería como el opio, ¿no?, de la religión, que como decía Freud, como decían muchos escritores de la Edad Moderna, como si nosotros ponemos la excusa de confiar en Dios, entonces nosotros no hagamos nada que Dios nos... Al contrario, Santa Teresita nos demuestra en su vida que su gran confianza en Dios era lo que le daba la fuerza para hacerse responsable y comprometerse a fondo con las responsabilidades que ella tenía. Sea lo que fuere que le tocaba en el Carmelo, en el convento, ¿no? Cuando le tocaba la enfermería, cuidaba de una manera extrema, hasta el mínimo de los detalles, a las hermanas enfermas, a las hermanas ancianas, porque se comprometía con toda su responsabilidad, con todo su amor, con todo su sacrificio. No se aislaba del peso de la responsabilidad cotidiana. Cuando le tocaba ser sacristana en la sacristía de la capilla, cuidaba hasta el más mínimo detalle la pulcritud de los elementos litúrgicos, que nada le faltara a las hermanas en los momentos de oración, a los sacerdotes en los momentos de la misa, que Jesús pudiera tener completamente digno el altar y los lugares donde se hacía presente lo litúrgico. Y se comprometía y se sacrificaba y cuidaba de que todo saliera bien. Confiar en Dios no significa aislarse de los compromisos de la realidad. Confiar en Dios no significa que no vamos a ser realistas. Cuando Santa Teresita le tocó también guiar a las novicias, a las hermanas más jóvenes, lo hacía con un amor y con una ternura, pero al mismo tiempo con la exigencia y la firmeza de una educadora. Porque volvemos a lo mismo, su confianza en Jesús y no poner la confianza en sí misma le exigía a ella entregarse plenamente. Por lo tanto, confiar en Dios, no tengamos miedo, que no significa que nos vamos a aislar del drama y de los sufrimientos del mundo de hoy. Y por otro lado, confiar en Dios tampoco significa que no tenemos que confiar nada en nosotros mismos, porque alguien puede decir, bueno, pero si la confianza en Dios es lo más importante, entonces yo confío plenamente en Dios y yo no tengo que confiar en mí mismo. Al contrario, Santa Teresita nos demuestra que la gran confianza en Dios que alimentó ella le dio una gran confianza en sí misma. Pero no ponía su seguridad ni descansaba su seguridad en sus méritos. Ella confiaba en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, pero tenía una autoestima a su vez tan pura, tan firme, que ella estaba convencida que en el cielo se iba a pasar toda la eternidad haciendo el bien en la tierra. Y eso no piensa una persona de baja autoestima, porque se tira abajo a sí misma, se tira a tierra en sí misma, se desmerece a sí misma, no se cree digna de los beneficios de Dios. En cambio, ella se sentía ya trabajando en el cielo junto a Jesús y acompañando a todos los misioneros del mundo, como lo hace hasta el día de hoy. Entonces, el caminito que nos propone Santa Teresita de la confianza en Dios nos invita también a nosotros a pensar, a reflexionar cuántas veces durante el día nosotros ponemos la confianza en Dios o ponemos la confianza en las cosas de este mundo. La Virgen María, de quien Santa Teresita tomaba su modelo, su ejemplo, la Virgen María también nos demuestra y nos enseña que ella en muchos momentos no sabía cómo tenía que actuar, pero confiaba en Dios. No sabía cómo podían realizarse las cosas, pero confiaba en Dios. Vivió situaciones
como si una persona va caminando en la oscuridad, se bloquea el camino y no hay salida, no hay salida. Pero la Virgen confiaba en una salida. Era más importante la confianza en Dios, que es el dueño de la vida, y entonces por más bloqueo que encontraba en los caminos y en la oscuridad, seguía caminando. ¿No quisiéramos eso para nosotros? ¿Cuántas veces nos frenamos, nos bloqueamos, nos paralizamos, sentimos que no tenemos salida, que no podemos, que las situaciones nos superan, que nos desanimamos? Y todo eso será porque estamos poniendo la mirada en nosotros mismos. Jesús, Santa Teresita nos propone poner la mirada y la confianza en Jesús. Y será la manera de superar la autosuficiencia del hombre de hoy. Ha demostrado que cuando se choca contra la realidad es como cuando se choca con una pared inmensa y fuerte. Con los adelantos que hay en la técnica, en la ciencia, en la medicina, no se puede solucionar el mundo. Nos damos cuenta que no somos autosuficientes. En el Evangelio aparece una imagen, recordarán ustedes, una mujer encorvada, muy encorvada, que después Jesús la sanó. Pero simbólicamente esa mujer encorvada solamente podía dirigir la mirada hacia el suelo, hacia las cosas de la tierra. Era imposible que se elevara y pusiera la mirada en Dios. Esa es la gran diferencia. Mientras la humanidad esté encorvada sobre sí misma y ponga la confianza en las cosas de la tierra, se va a dar contra la pared cuando la realidad nos supera, o nos hundimos en el miedo y en la angustia por temor a hacer algo. El camino de la confianza en Dios es el que nos permite ponernos de pie, ponernos firmes y derechos, mirar hacia lo alto, incluir a Dios en nuestra vida, no poner la seguridad absoluta en las cosas de este mundo, poder vencer todos los bloqueos que encontremos en los caminos, sabiendo que el Señor de la vida, que nuestra confianza en Él será la experiencia del Señor de los imposibles. Para Dios nada es imposible. Muchas veces cuando nosotros rezamos, ¿no?, los cristianos, o cualquier religión, me animaría a decir que le reza a su Dios porque confía en Dios y está bien, pero siempre notemos que nos vamos a guardar algo para nosotros. Yo confío en Dios porque le voy a pedir tal cosa y tal otra, y entonces estoy poniendo la seguridad en eso que le estoy pidiendo. Si eso no lo tengo, no lo consigo, me derrumbo. Santa Teresita nos enseña que la confianza en Dios es confiar en Dios y en su misericordia, y no en lo que quiero conseguir de ella. Vamos a pedirle en primer lugar este valor que es espiritual, pero que después transforma toda nuestra vida material, familiar, social, la confianza en Dios. Para la Iglesia de estos tiempos, para que no caigamos ni en la autosuficiencia ni en la parálisis del miedo, sino que caminemos más allá de los desafíos y los obstáculos confiando en Dios. Y pidamos muy especialmente a Santa Teresita que cuide y proteja a todas las familias de estos barrios que rodean esta capilla, ¿no? El barrio Futuro, el barrio Arcor, el barrio del Cementerio, el Bajo Cementerio, el barrio del Puerto, Villa Di Pietri, todo por acá atrás, que Santa Teresita derrame una lluvia de rosas, una lluvia de amor sobre cada una de las familias de esta comunidad y de todos y cada uno de los que están siguiendo esta misa. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, hablando de la confianza en Dios que nos enseña Santa Teresita, vamos a pedirle a Dios. Vamos a hacer y poner en acto la confianza en Dios. Para Dios nada es imposible. Y le pedimos por nuestras intenciones